En los últimos años y debido a la disminución de la superficie de gramíneas, las principales empresas comenzaron a trabajar en poder cuantificar una correcta nutrición en el cultivo de la soja. Fue justamente el 25 de mayo donde la empresa Bunge llevó adelante una jornada donde se pudo mostrar a campo el verdadero impacto de una nutrición con fósforo, azufre y boro. Y a continuación, Guillermo Pugliese nos presenta los resultados y analiza cómo vislumbran la próxima campaña. En cultivos como el maíz o el trigo, el paquete nutricional cumple un rol fundamental. A partir de ensayos propios en campos de productores, Bunge demostró que la soja también responde y puede alcanzar incrementos de rendimiento de casi 1000 kilos por hectárea con una fertilización apropiada. Este es un trabajo que se viene desarrollando ya desde hace 7 años, que en su primera etapa arrancamos viendo lo que estaba pasando con algunos ensayos de larga duración. Después hicimos todos los trabajos con el INTA y ahí es donde empezamos a encontrar las brechas entre la fertilización que se hacía y una fertilización de reposición. Y después, hace 3 años, ya empezamos a replicar eso en campo, donde hacemos una dosis de reposición, una propuesta Bunge, versus lo que hace el productor. Y esa diferencia ha sido bastante grande, o sea, estamos hablando de una diferencia de alrededor del 15% entre lo que se hacía y lo que se puede estar haciendo. La campaña esta fue bastante buena en cuanto a precipitaciones, porque se vinieron dando casi todas las semanas o cada 15 días. Hubo un bache a fines de enero en la cual faltó un poquito del agua, y ahora al final del cultivo, que adelantó un poco la defoliación de las hojas, pero en general fue una campaña muy buena. La idea en este ensayo en particular era comprobar a campo y poder demostrarle a los productores las bondades de hacer una fertilización superadora, es decir, de 200 kilos. Ensayos anteriores ha dado respuestas de hasta 600 kilos, 700, 900. Lo que me llamaba la atención de ver ensayos previos es que en suelos muy castigados o en peores ambientes, fertilizaciones fuertes daban mucho más respuesta, las cercanas a los 900 kilos, que en ambientes aparentemente buenos. Entonces por ahí siempre se tiende a castigar o el ambiente o se tiende a castigar a la soja, y a veces es la que más te responde. ¿Y cuáles son los niveles de nitrógeno, fósforo, azufre y también de boro que son los necesarios para poder producir una tonelada de soja? Para producir una tonelada de soja se necesitan 65 kilos de nitrógeno y se extraen alrededor de 45, ¿sí? Se van en el camión. Cuando hablamos de fósforo, que es el nutriente por ahí más importante en la soja, se necesitan alrededor de 6 kilos de fósforo y se van 5. Y cuando hablamos de azufre, estamos hablando de que se necesitan alrededor de 4 y se extraen alrededor de 2,5 kilos por tonelada, ¿sí? Y después otro nutriente es el boro, que estamos necesitando alrededor de 20-25 gramos para producir una tonelada. Esos serían los 4 nutrientes más importantes en el cultivo de soja. Cuando hablamos de fósforo y azufre, lo ideal es poner el nitrógeno en una etapa anticipada o por lo menos dividida. O sea, todos los ensayos y las demostraciones que hemos hecho, donde ponemos o todo temprano en el invierno, o 70% temprano y 30% como arrancador en la siembra, y poner toda la siembra, las 3 alternativas de alto fósforo, nos dieron que lo que ponemos todo temprano o lo que ponemos dividido han sido casi lo mejor. O sea, ¿por qué? Porque a la soja le gusta el efecto residual del fósforo y no le gusta tanto el fósforo del fertilizante. Además, por una cuestión de logística, si uno puede aprovechar de fertilizar en el invierno, tiene muchas ventajas. Una, que está con más tiempo; otra es que puede aprovechar los contrafletes, o sea, uno lleva la soja a los puertos y trae el fertilizante. La otra es ese fósforo que uno pone al boleo temprano, los microorganismos lo empiezan a incorporar y empieza a actuar con la materia orgánica. O sea, hay un montón de ventajas de hacer las cosas temprano. Pugliese cuenta cómo plantearon el ensayo para comparar en 25 sitios de la región pampeana la fertilización del producto medio de la zona con la propuesta Bunge. Acá lo que se hizo, se hicieron tres fertilizaciones. Lo que hizo el productor, que eran 50 kilos de mezcla, un testigo para ver si había respuesta, y una propuesta Bunge que tenía alrededor de 28 kilos de P, que es lo que más o menos extrae una soja de 4.000 kilos, ¿sí?
en estas dos plantas lo que pueden ver es una planta testigo sin fertilizante. Fíjense que está más verde, o sea, una planta que le falta fósforo se mantiene más verde, y una planta que tiene más fósforo ya está más entregada a las chauchas, las vainas. Y miren otra cosa, miren la cantidad, primero la cantidad de nudos que tiene una y la otra, y probablemente haya más cantidad de granos por vaina, o granos más pesados. Y otra cosa es que si uno mira la planta fertilizada, tiene más ramificaciones que la planta no fertilizada. Cuando uno ve estas diferencias a campo, probablemente sean diferencias de 500 a 800 kilos. Y 500 a 800 kilos, estamos hablando de más o menos 2.000 pesos por hectárea con un costo del fertilizante de 800. O sea, estamos hablando de 1.000 o 1.200 pesos de beneficio, que es muchísima plata y que es en el año 1, porque muchas veces se cuestiona de que no, ¿cómo voy a fertilizar un campo arrendado? Pero esta respuesta es del año 1, no es que yo le voy a dejar el fertilizante al que viene. No, es del año 1 y en ese año 1 yo tuve esta planta versus esta planta. Por lo tanto, esto me va a dar plata igual. Y si analizamos el año 2 o el año 3, es muy probable que si arriba de este planteo hacemos un trigo, tengamos respuesta residual en ese trigo, por más que fertilicemos bien ese trigo en el año que sigue. ¿Y cuál es la incidencia del boro como micronutriente en la floración del cultivo de soja? El boro es un micronutriente. Como el zinc es importante en el maíz y en el trigo, el boro es importante en la soja, ¿sí? ¿Qué hace el boro? El boro es absorbido por la planta de la misma forma que es absorbido el nitrógeno, o sea, con el agua. Cuando nosotros tenemos periodos de sequías, pequeños periodos de sequía, como no hay agua, no puede entrar boro en la planta, y al no poder entrar boro en la planta empieza a ser deficiente porque el boro dentro de la planta no se puede traslocar de una hoja vieja a una hoja joven. Entonces, como no se puede traslocar y no lo toma el suelo, arranca la deficiencia. ¿Y qué hace el boro en la soja? El boro en la soja actúa en la fecundación de las vainas porque actúa en la elongación del tubo polínico. O sea, cuando una planta está bien de boro, puede ser que se cuajen o que se generen más cantidad de vainas que una planta que tiene deficiencia de boro. Andrés Pulero analiza los resultados en el campo y se entusiasma con el potencial de la fertilización de soja a futuro. A pesar de hacer una fertilización fuerte para la rotación en trigo, vemos que hacerla en soja también redunda en buenos resultados, que es lo que buscamos y es lo que se consiguió. La idea es continuar con este tipo de experiencias para llevar a tierra lo que los técnicos o los productores vienen y nos cuentan de esta zona o técnicos importantes. Bueno, acá tenemos un ejemplo en la zona, en vivo, y vemos que lo que nos dicen los libros es así. Entonces, si hacemos bien las cosas, los resultados son buenos. Dependemos siempre de San Pedro, pero bueno, este año nos ayudó. Ojalá que por lo menos nuestra agricultura tenga un 30 o un 40% de gramíneas, es fundamental. Las gramíneas tienen un montón de cosas positivas. Tenemos un problemón con las malezas resistentes y los herbicidas que se aplican en el trigo pueden controlar esas malezas resistentes, llámenle rama negra u otras. Ese trigo genera cobertura y esa cobertura es más materia orgánica, es más cuidado del agua y es más reciclaje de nutrientes en el tiempo. Entonces, si hacemos trigo y si incluimos trigo, después de tantos años de soja y por ahí de no poner unas buenas dosis de fertilizante, hay que hacer muy bien el trigo. Hoy ya nuestros suelos no largan la cantidad de nitrógeno y de fósforo que largaban hace 5 o 6 años. Entonces, hay que tratar este año de hacer trigos de calidad para poder venderlos a un precio diferenciado. Hoy un trigo de mala calidad versus uno de calidad, hay 1.000 pesos de diferencia. Imagínense eso por 4, 5 o 6 toneladas, estamos hablando de mucha diferencia de dinero. Y para eso se requiere poner nitrógeno en forma más alta que lo común. Es muy importante el diagnóstico, es muy importante qué está pasando en el suelo, tener un buen análisis, ponerse objetivos altos, no objetivos bajos, porque si uno se pone un objetivo de un trigo de 3.000 kilos y después del año viene para un trigo de 5.000, ya no lo recuperas más después. O sea, las cosas hay que hacerlas bien de base. Y después se pueden complementar con otras cosas, pero lo que se hace bien de base tiene un final distinto generalmente.